capítulo 12. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Hoy traigo una enseñanza para renovar nuestra mente. Es un tema muy importante. Yo sé que va a traerle bendición a su vida. Dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Únase conmigo y orémosle al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Dios poderoso, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Tu palabra es buena, eficaz, poderosa. Trae cambios, renovación a nuestra mente, conforma nuestro corazón. Nos declaramos menesterosos, necesitados de ella en esta hora. Por eso te pedimos a través de tu Espíritu Santo que esa palabra, Señor, que hoy vas a compartir, que hoy nos vas a enseñar, que hoy se va a exponer, Señor, traiga el poder absoluto como una semilla para producir, Señor, el fruto deseado, anhelado por ti, para tu iglesia. Padre, nos declaramos, Señor, tierra fértil, tierra arada, preparada, para que no dé frutos al 30 ni al 60, sino al 100 por uno. Oramos para que la iglesia reciba tu palabra, porque según tu palabra es ella la que salva nuestras almas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice. La iglesia se compone, ¿verdad?, de sus pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, y tiene el propósito de llevar a la iglesia a la madurez espiritual, al conocimiento de la verdad, y se hace por medio de tres aspectos. Número uno, la renovación de nuestra mente. Número dos, la transformación. Y número tres, la reforma. Y hoy vamos a compartir lo que es la renovación. Y lo que leíamos en Romanos 2, precisamente habla de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, ¿qué es la renovación de un creyente? ¿Qué es la renovación? David, ¿puedes quitar ese eco que tiene él? La palabra renovación tiene sus orígenes todo como cuando se escribió el libro del Antiguo Testamento. Tiene sus orígenes en el griego y esas palabras son a veces más amplias, que enriquecen el concepto o tratan de llevar mejor la idea de lo que Dios quiere en nuestras vidas, y siempre es bueno pues recordarlas. Y es una palabra que en el griego se pronuncia anakainosis, y esta palabra significa hacer un cambio para mejorar. Significa hacer un ajuste de nuestros pensamientos. ¿Qué es exactamente eso? Es quitar los pensamientos viejos que están en nuestra mente y
sustituirlos con los pensamientos de Dios. Quitar los pensamientos viejos. Ahora, según los estudiosos, dicen que no se pueden olvidar o no se pueden quitar, pero sí se pueden sustituir, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que entendamos esta noche, que podemos nosotros renovar esos pensamientos. Hemos estado por muchos años pensando lo mismo, hemos tenido el hábito de creer que lo que nosotros un día escuchamos, lo que nuestra mente captó, y es difícil, es un hábito que ha tomado muchos años y se ha hecho por muchos años, y es difícil olvidarlo, pero sí se puede sustituir con la palabra de Dios. Quitar los pensamientos, esos pensamientos viejos, y poner repetidamente pensamientos nuevos que estén alineados con los de Dios para llevar a cabo una transformación. Esos pensamientos que van a sustituir los pensamientos viejos tienen que estar alineados con Dios para que se produzca una transformación en nuestras vidas. De lo contrario, es muy difícil. Y vamos a saber por qué. En la medida que vayamos compartiendo este estudio, nos vamos a dar cuenta de cómo la palabra hace un trabajo maravilloso. Pero cuando nosotros decidimos buscarla como se busca el tesoro, como en aquel campo, según la parábola, el agricultor encontró un tesoro, estaba arando y lo volvió a enterrar y fue a comprar, vendió todo lo que tenía y fue a comprar el terreno. Era un terreno árido, pero sin embargo él sabía lo que contenía el Evangelio, contenía la palabra de Dios. Ahora, para entender un poquito este estudio, le vamos a recordar a usted lo que está compuesto nuestro cuerpo, ¿verdad? Usted ya sabe que es un cuerpo tripartito, tiene espíritu, tiene el alma y el cuerpo. El espíritu es lo que nos sucede cuando aceptamos a Cristo, nace de nuevo. El espíritu humano es donde nosotros nos hacemos de nuevo y con el cual nos comunicamos con Dios a través del espíritu humano. El alma se compone de la voluntad, de las emociones y de la mente. Esta es la parte que tiene que nacer de nuevo de una manera despacio, paulatina, a través de un proceso. El alma no nace de nuevo. El alma necesita un proceso de enseñanza a través de la palabra para nacer de nuevo, para ser renovada, para ser transformada, para ser liberada. ¿Está entendiendo hasta aquí, verdad? Usted nació de nuevo, pero el que nació fue su espíritu. Su alma no nació de nuevo. Su alma está amañada, está viciada por el viejo hombre. Su alma tiene argumentos todavía, tiene pensamientos que no están alineados con los pensamientos de Dios. Su alma tiene resentimientos, tiene emociones negativas, tiene altivez, tiene arrogancia, tiene orgullo. Y todo eso Dios necesita un tiempo para renovar esos pensamientos, y tiene que ser a través de su palabra implantada para que pueda traer salvación a vuestras almas. Eso dice la palabra. El cuerpo es el medio por el cual nos contactamos con el mundo físico a través de los 5 sentidos, ¿verdad? El cuerpo es donde está el espíritu, donde está el alma, y es el elemento que Dios usa para conectarnos con el mundo físico. ¿Cómo lo hace un hombre natural o cómo lo hacemos nosotros todavía? A través de los 5 sentidos, a través de la vista, a través del olfato, a través del oído, a través del tacto y a través del gusto. Tenemos contacto con los 5, a través de estos 5 sentidos tenemos contacto con el mundo físico. Bien. Ahora, nosotros como pastores o maestros, ¿verdad? Como pastores y maestros puestos por Dios,
tenemos un reto tremendo con la iglesia. Hay un reto que está por delante y es guiar a la iglesia, oiga bien esto, a ser renovada, oiga qué gran trabajo eso, a ser transformada y a ser liberada. Es un gran trabajo, es un trabajo que está por delante. A través del ministerio apostólico, los apóstoles tienen un mensaje muy bueno que rompe, que transforma, que produce cambios. Los maestros, por el conocimiento de la palabra, para enseñar la línea por línea. Los pastores, por el conocimiento y la unción que Dios le da, para cambiar, sustituir todos los pensamientos viejos que aprendimos antes de conocer a Cristo, y que tu corazón sea formado al corazón de Dios. Qué tremendo trabajo, ¿verdad? Tremendo trabajo. Y sabe, cuando esto sucede en una iglesia, después de estos procesos, la iglesia entra en un avivamiento. Uno puede venir con mensajes de avivamiento, con mensajes de cambio, con mensajes de poder, mensajes muy emocionalistas, claro, fundamentados con la palabra. Uno puede venir con mensajes que te hagan un reto, que tomes un desafío, mensajes que te levanten, que te sacudan en el momento, pero si tu mente no está transformada, no va a haber avivamiento. Y yo puedo hablarles a ustedes del avivamiento pentecostal, del fuego pentecostal, les puedo hablar de la experiencia personal, de la vida abundante, les puedo hablar de que Dios los puede bautizar a todos, pero si no hay renovación de vuestros pensamientos, no hay avivamiento. Renovación, conformación, liberación. Tremendo trabajo. Hay que orar al Señor, ¿verdad? Para que esta iglesia vaya encaminado a ese proceso. Primeramente, el proceso de la renovación. Leía la palabra: no os conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, de vuestros pensamientos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Estaba leyendo el lenguaje actual, esta palabra de Romanos, y quiero compartirla con ustedes, tal como está escrita en este lenguaje actual. Dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Oiga esto. Al contrario, cambien de manera de ver y de pensar. Cambien de manera de ver y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Si ustedes se dan cuenta que ya no tienen que vivir como vive en el mundo, ya no tienen que pensar como piensa en el mundo o como pensaba antes, usted ya no tiene que ver las cosas como las miraba antes. Dice, cuando esto sucede, entonces ustedes podrán entender qué es lo que Dios quiere para sus vidas, cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Dice, al contrario, cambien de manera de ver y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿De dónde proviene todo esto? De Dios. Y todo esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios para la iglesia, para que la iglesia traiga renovación de sus pensamientos, para que la iglesia sea formada a los pensamientos o lineamientos que tienen que ver con Dios, y para que la iglesia sea liberada. Cuando este proceso sucede en una congregación, en el cuerpo de Cristo, entonces se produce el avivamiento, entonces se produce la vida abundante, entonces tú estás capacitado para vivir una vida diferente, haciendo lo que tú dices. Porque muchos de nosotros decimos muchas cosas que no las hacemos, y los predicadores lo volvemos tal vez peor, porque predicamos de amor y no lo vivimos, predicamos de bendición, de prosperidad y no la vivimos,
Pero cuando hay una persona que está renovando, sustituyendo los pensamientos anteriores continuamente por la palabra, entonces se produce lo que Dios quiere. Voy a conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Voy a conocer lo perfecto, lo agradable, lo divino de Dios. ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios. ¿Están entendiendo, verdad? Es una bendición la palabra de Dios. Yo no podría vivir sin la palabra de Dios. No sé qué haría sin la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios continuamente la escucho, continuamente la leo y continuamente la medito. Sustituye toda la basura que yo tenía. Toda la basura que yo tenía. Y eso produce a mí una mente renovada, un corazón conformado y una vida libre para adorar, servir al Dios que me hizo. El proceso de la renovación consiste en no conformarse a sí mismo en su mente, en su carácter, estar en un estado de cambio permanente. A veces nosotros creemos que es suficiente con venir a los servicios, a la casa del Señor. Es suficiente con oír la palabra. Y abrimos la Biblia solamente cuando hay servicio. Eso no es suficiente. Si tú no lo haces continuamente, todos los días, recibiendo, proclamando, declarando la palabra, no habrá un proceso permanente que traiga renovación en tu mente. No solamente es en el día del servicio que se abre la Biblia. No es solamente cuando hay grupos de oración. Eso tiene que ser todos los días. Es como cuando el cuerpo físico necesita comer el desayuno, el almuerzo, la cena, y nosotros los cristianos las extras después del culto. Así también tu alma, donde están tus pensamientos, tu mente, tu poder para decidir, tus emociones, necesita, iglesia, ser alimentada, porque si no es alimentada continuamente a través de la oración, a través del estudio y a través de escuchar la palabra de Dios, no va a haber sustitución todos los días para sacar toda la basura. Esto es de todos los días. Esto es de todos los días. Así como el cuerpo necesita todos los días, el alma necesita todos los días. Hay un pensamiento que sacar. Dios quiere sacarte un pensamiento. Dios quiere botarte un argumento. Dios quiere batear una fortaleza. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Él quiere sacar un argumento. Él quiere sacar una fortaleza. Él quiere patear un concepto que no está alineado con Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Lo sustituye con la palabra. ¿Cómo voy a sustituir el argumento de que estoy pobre, que no me alcanza a mí el dinero de la quincena? ¿Cómo lo voy a cambiar esa situación? Tengo un pensamiento, es que no me ajusta la quincena, es que no me ajusta el salario, es que siempre salgo sobregirado. ¿Cómo voy a botar ese argumento yo? ¿Cómo lo voy a sustituir? ¿Cómo? Ajá, ¿qué dice la palabra al respecto? Bueno, esa es una buena. No he visto justos desamparados ni descendencia que mendigue pan. También. Pero hay algo que produce que las ventanas se abran. Hay algo que produce que las ventanas se abran. Produce que no es que tú compras la bendición a Dios, no. Produce que las ventanas se abran. ¿Qué es? Zacarías. No, Zacarías, después viene Malaquías. Eso es, iglesia. Eso produce que el argumento de que no te ajusta el salario lo sustituya con la palabra de Dios. Voy a traer a Jehová mis diezmos, no son míos. Voy a traerle a Jehová los diezmos de él y las ofrendas. Y eso va a producir que el argumento de la pobreza se me vaya a la porra, lo sustituya con la palabra. ¿Se dan cuenta? Renovación. No os conforméis
a este mundo, a los siglos, a los pensamientos. Ahora, hay dos aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Y son, número uno, no pueden existir cambios en nuestras vidas, como hijo de Dios, como hija de Dios, si no hay transformación y renovación. Imposible que hayan cambios. La única situación que ha cambiado en tu vida es que antes estabas en el reino de las tinieblas, hoy estás en el reino de la luz. Pero eso es por la fidelidad de Jesús. Eso es porque tú no hiciste nada. Eso es porque es un regalo. Eso es porque por la pura misericordia, lo único que ha cambiado en tu vida es que saliste del reino de las tinieblas, estás en el reino de la luz. Pero sin la transformación y la renovación de nuestra mente, no pueden haber cambios en nuestra vida. Seguiremos siendo cristianos, pero esclavizados, amargados, frustrados, pobres, enfermos, temerosos, querellosos, murmuradores, habladores. ¿Qué se puede imaginar usted? No hay cambio. Solo la palabra produce, solo la renovación de mi mente a través de la palabra va a producir cambios en mi vida, va a producir cambios en tu vida, solo a través de ella, porque Dios lo dejó establecido de esta manera. Número dos, no podemos ir a otros niveles. Esto es muy importante. No podemos ir a otros niveles de Dios si no renovamos nuestra mente. Es como cuando una escalera. Tú no puedes tomar el siguiente escalón si no pasas el primero. Después del primero, el segundo, el tercero. Lo mismo. No podemos subir a otros niveles de unción, de fe, si no, iglesia, renovamos nuestra mente. Si no conformamos nuestra vida. ¿Sabe qué significa eso? Que nunca vamos a conocer otras profundidades de unción, de autoridad, de poder, de temor a Dios. Nunca vamos a subir de nivel si no hay renovación de nuestra mente. ¿Qué hace la palabra? Dice el Salmo 119, 130. La palabra, la exposición, ¿verdad que ese texto está lindo? La exposición de tu palabra alumbra y me hace entender, dice, yo que soy simple. Hace entender a los simples. Hoy Dios trajo una palabra maravillosa, una palabra que va a producir en nosotros una mente renovada, paulatinamente. Ahora, ¿qué dijo Jesús con relación o con respecto a esto? Vamos a Marcos capítulo 1. El Evangelio de San Marcos. Capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra del Señor, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. La palabra arrepentíos que habla Jesús significa cambiar la manera de pensar. Habla un cambio de mente. Habla un cambio de dirección. Y habla un cambio de corazón. Eso encierra esta palabra que Jesús está anunciando: arrepentíos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús está diciendo: arrepentíos, que el reino de Dios ha llegado. Por lo tanto, es necesario que cambien su manera de pensar de acuerdo a cómo hacer las nuevas cosas para el reino. Cambiar la mentalidad, oiga bien esto, acerca de cómo llevar a cabo un servicio, de cómo desenvolvernos en nuestra casa,
en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en la iglesia del Señor. Estamos hablando de pensamiento. Yo quiero que vaya por favor a Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22, 24. Escuche y vea lo que dice la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿cuál es el proceso de la renovación? ¿Cuál es el proceso para entrar en esta dimensión de cambios? Según lo que dice la palabra. ¿Sabe cuál, iglesia? ¿Sabe cuál? Renunciar a la manera vieja de pensar. ¿Se acuerda usted cuando usted pensaba? Yo soy pobre. ¿Se acuerda cuando usted pensaba? Yo no sirvo para nada. Mi mami me dijo, vos burro, yo soy burro. Mi mami me dijo, torpe, yo soy torpe. ¿Se acuerda cuando le dijeron que usted era un bueno pero para nada? Sí, yo soy un bueno para nada. ¿Se acuerda cuando le dijeron que usted era un gordo feo? Sí, yo soy un gordo feo. ¿Se acuerda cuando usted recibió en su mente aquellas palabras que hablaban de una baja autoestima? Sí, claro. Y venimos creciendo y venimos con esos pensamientos y nos llenamos de complejos, nos llenamos de temores, nos llenamos de inseguridad. Y la Biblia dice, Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, ¿qué? ¿Cómo está ese viejo hombre? Viciado, lleno de puras mentiras. Está viciado, lleno de falsedad, de hipocresía, de malicia, de lascivia, de concupiscencia, de deseos carnales, de complejos de inferioridad, de complejos de baja autoestima. Está lleno de que no sirves para nada. Por favor, dice la Biblia, amada iglesia, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos. ¿Cómo? ¿Qué es renovar? Renovar en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestro entendimiento. Tienes que sacar todo eso, no lo vas a olvidar, pero tienes que sustituirlo con la palabra. Ahora, si tú dices, soy feo o soy fea, soy hermoso para Cristo porque me hizo conforme a la imagen y semejanza. Soy el hombre más guapo. Si te dicen que antes que eras débil, diga el débil, fuerte soy. ¿Te fijas? Si a usted le dicen que era un bueno para nada, o viene el pensamiento, o yo soy bueno para nada, no, dice la palabra que Dios tiene planes y propósitos con mi vida, y son grandiosos esos planes, renovando toda la malicia, todo el engaño que el enemigo le ministró, sustituyéndolo con la palabra. Dice, yo soy pobre, no, soy rico. ¿Están entendiendo, iglesia? Si usted no ha renunciado a la vieja manera de pensar, le quiero decir, lástima. Si usted todavía piensa lo que aprendió en el mundo, empiece hoy a sustituirlo con lo que Dios dice. Que esté alineado a los pensamientos de Dios, a la mente de Cristo. Y es que la ciencia ha demostrado que un hábito no se puede eliminar, pero se puede sustituir. Y para eso tenemos la Biblia.
La B-I-B-L-I-A, la Biblia. Aunque los hábitos malos no se pueden olvidar o eliminar, pero bendito sea Dios por su palabra. Que antes yo era temeroso, hoy soy valiente en Cristo Jesús. Ajá. Que antes yo no podía hablar, hoy hablo hasta por los codos porque Cristo Jesús está en mí. ¿Entiende? Que antes yo solo era miedo, no podía mantener una conversación, hoy tengo la mente de Cristo y está en mi boca, está en mi corazón la palabra, que es lo más rico, lo más bendecido que un ser humano puede tener. Sustituirlo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a Santiago 1:21. Miremos lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Esto es muy importante. Recuerde, esto tiene que ser continuamente. Todos los días. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:21. Por lo cual, desechando, mire, es que hay que botar toda la basura. Dios lo dice otra vez acá. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Escuchó, iglesia? Le dije que el alma necesita tiempo para entrar en un proceso de renovación, conformación y liberación. La Biblia dice, recibid la palabra implantada. Pero antes tienes que desechar toda inmundicia, tienes que desechar toda malicia y recibir con mansedumbre. Oiga, iglesia, ¿qué es mansedumbre? ¿Recuerda usted lo que es mansedumbre? ¿Qué es mansedumbre? Es más que humildad, mansedumbre. No, ser menso no, es manso. Iglesia, cuando Dios está aconsejando que tenemos que desechar toda la malicia y toda la inmundicia, ok, atienda por favor. Dice Dios, mira, hijo, desecha toda la malicia, desecha toda la inmundicia, y después de que deseches la malicia, la inmundicia, sé manso, no resistas a la palabra, recíbela, porque ella puede salvar tu alma. Mansedumbre es aceptar lo que Dios dice en su palabra, recibirla y aceptarla con un espíritu de mansedumbre. ¿Ejemplo? Hermano, como siempre hay gente aquí, hay que agarrarlo de ejemplo. Este hombre nunca ha cambiado de puesto. Ejemplo, hermano Edwin. En Edwin hay un espíritu de orgullo terrible. Y empiezo a ministrar al hermano, eso tiene que desecharlo, tiene que botar. Hermano, la Biblia dice que hay que ser humilde. Y viene Edwin y se resiste. No, es que yo soy así, es que yo nací así, es que yo me he portado todo el tiempo así. Hermano, no se resista, acéptela, despoje de todo orgullo. No, es que yo recibí en herencia eso y yo siempre he sido orgulloso, yo siempre he sido un hombre machista, yo siempre he sido un hombre fuerte y a mí nadie me va a humillar, a mí nadie me va a pisotear, yo tengo ese pensamiento, tengo ese argumento. No, hermano, la Biblia dice que no hay que ser así. No, eso es resistirlo, eso no es mansedumbre. Mansedumbre es, sí Señor, la recibo, la acepto y ayúdame a cambiar. Por eso la palabra aconseja. Recibirla con mansedumbre, por favor, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Cuántos son mansos para recibir la palabra de Dios? Habría que verlos allá en la maquila, en la casa. Habría que escuchar lo que ustedes dicen cuando no están delante del pastor. Habría que escuchar qué dicen del pobre gordo pastor cuando no está el pastor. Habría que ser un Dios omnisciente, estar en todos lados. Pero bendito sea el nombre del Señor, que ustedes son mansos, no mensos.
Bendito sea el nombre del Señor, que me estoy atorando y nadie me trae agua. Ustedes no son mansos, ustedes son atentos. Yes. Es que no hay agua, fíjense. Bueno, vamos a seguir con agua o sin agua. De esta manera lo vamos a hacer. Vamos a desechar la inmundicia, la malicia. Y esa palabra, téngalo por seguro, iglesia. Téngalo por seguro, porque Dios, la palabra es de Dios. Cuando usted la aplica en cualquier circunstancia de su vida, oiga bien esto, cuando usted la aplica, cuando usted la vive, cuando usted la declara, ¿sabe qué sucede en su vida? Su mente se transforma, y cuando le digan a usted que es un bruto, no, momento, yo soy un hijo de Dios y tengo la mente de Cristo. Cuando usted le dice, ¿cómo está la iglesia? Bendecida y prosperada por la palabra. ¿Por qué? Porque le he estado diciendo, iglesia, para responder una pregunta como esa, usted tiene que decir que está bendecido y prosperado. Ah, ¿se fija? ¿Qué le quitamos? Pues más o menos. Ya no dicen más o menos, yo no sé allá, pero por lo menos aquí dicen que están bendecidos y prosperados por la palabra. ¿Por qué? Porque el más o menos fue sustituido con uno bendecido y prosperado por la palabra. ¿Cuántos responden así allá afuera, en sus casas, en sus maquilas, en sus negocios? ¿Así responden? Más o menos, dicen. Más o menos. Más o menos. Es que el más o menos es pariente de lo que no sirve. Filipenses 4:8, por favor. Estamos hablando de lo que tiene que ver con el pensamiento. Mire, con lo que hay que hacer con la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Hay un tremendo consejo acá. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos de Iglesia Casa de Misericordia, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? ¿En esto qué? Pensar. Pero ¿en qué se ocupa su mente? ¿Cuáles son los pensamientos de su mente, iglesia? ¿En qué se está ocupando su mente cuando usted no está en la casa del Señor? O usted ahorita piensa en la palabra. Cuando usted lee la Biblia, piensa en la palabra. Pero ¿cuáles son sus pensamientos en sus casas? Ay, ya viene la matrícula, los hipotes y estoy reventado. Y está pensando que no va a poder matricular a sus hijos en el colegio o en la escuela. Está pensando que ya viene el fin de mes y que usted se sobregiró en diciembre y no puede para pagar la renta de la casa. Está preocupado. Haga como el hermano Oscar, hombre, póngase el anillo. Y eso le va a usted recordar que Dios es un Dios de pacto, que sí cumple lo que Él dice, aunque nosotros seamos infieles. Gracias, hermana. Aunque nosotros seamos infieles, Él sí cumple y permanece fiel. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. A veces usted se le viene en blanco la mente. O si no se le viene en blanco la mente, usted viene y recuerda aquellas cosas en el pasado. O piensa la situación económica, la situación familiar, o piensa en sus problemas de salud. Y está pensando en eso. ¿Es digno de pensar en eso? No. ¿Qué tiene que hacer usted? Si tiene un problema económico, volvemos a lo mismo. Usted va a pensar primero: no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue. Usted puede pensar: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará Jehová. Y se va por ahí agarrando la palabra. Va a dejar de pensar lo que no es bueno, lo que no va a edificar su alma. Ahora, quiero que entienda algo. La renovación de su alma, la renovación de su mente, va a dar como resultado una vida en Cristo, una vida nueva, como dice la palabra.
Y la renovación de nuestra mente es un paso para mantener nuestra libertad y nuestra sanidad. ¿Sabe por qué muchos pierden los milagros de Dios? Porque no tienen su mente renovada. Dios los quiere ayudar. Dios los quiere bendecir. Dios los quiere sacar de la pobreza. Dios los quiere sacar de la enfermedad. Dios los quiere sacar de la soledad. Pero su mente no está renovada. ¿Qué puede ser Dios? ¿Qué puede ser Dios? Usted dice, ¿Él es todopoderoso? Sí, Él es todopoderoso. Pero aunque Él sea todopoderoso, quiero decirle una noticia. Él, el todopoderoso, está limitado por su palabra. Él no puede ir más de lo que su palabra dice. Si para que usted reciba tiene que renovar su mente, si para que usted reciba tiene que creer en Él, si para que usted reciba tiene que declarar la palabra y no lo hace, aunque Él quiera, no lo puede hacer. No hay una mente renovada, no hay un corazón conformado, no hay un hombre que tenga la fe de declarar lo que dice la palabra. Y cuando eso no sucede, no hay milagro. Por eso muchos de nosotros perdemos los milagros, porque no hay una mente renovada. Nuestro trabajo como siervos de Dios, como pastores, como maestros, es traer cada día, oiga bien, una palabra que ayude a las personas, oiga bien, que ayude a la iglesia a dejar la vieja mentalidad y sustituirla por una nueva. Cada día que nosotros nos reunimos acá, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que se expone la palabra, cada vez que le enseñamos, es el trabajo de un pastor, de un maestro, darle una palabra nueva que sustituya y que saque la basura que el enemigo nos metió. Por ejemplo, el domingo el Señor nos dio una palabra maravillosa y nos dijo que estamos en la galería de los famosos para Él, no para el mundo. Nos dijo que éramos hombres y mujeres de éxito. Es una palabra muy buena. Y Dios te dio a ti la revelación que tienes la capacidad de llegar a hacer todo lo que tú te propongas si estás en el centro de la voluntad de Dios. No importa cualquier cosa que sea, lo lograrás, porque sos un hombre de éxito. Sos un hombre prosperado. Sos un hombre bendecido. Sos un hombre con la mentalidad, la mente de Cristo. Tremendo trabajo. Ahora, yo quiero referirme un poquito en lo que son esas fortalezas. Esas fortalezas que están ahí. Soy pobre y de aquí nadie me saca. Soy orgulloso, de aquí nadie me bota. Yo soy así, punto. Una vez a una ama de casa joven le dijeron, ¿por qué usted hace, era un pan especial? ¿Por qué lo hace así? Si fíjese que esto se puede hacer así y le va a quedar más rico, le dice. Y le dice la mamá joven, la ama de casa joven, sí, yo lo sé. ¿Y por qué no lo hace? Es que así lo hacía mi mamá y punto. ¿Y quién la sacaba de ahí? Traía un patrón. Es que así lo hacía mi mamá y así me gusta hacerlo a mí. Y así me lo enseñó ella. Es un patrón, es una fortaleza, es un argumento, es una idea. Ahora, vamos a hablar un poquito de ello. Segunda de Corintios 10. Estas mentalidades viejas que traemos y cómo llegaron a nuestra mente. Segunda de Corintios, capítulo 10. Versículo 4 dice la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas son las fortalezas. A estas mentalidades, patrones o maneras de pensar,
La palabra le llama fortalezas. Diga fortalezas. Son patrones, son maneras de pensar, ¿verdad? La palabra de Dios le llama fortalezas. Ahí está en el versículo 4. De estos versos podemos nosotros deducir las siguientes palabras: argumentos, imaginaciones, altivez, pensamientos, ideas, ideologías, conceptos y estructuras. Todos estos pensamientos o estas palabras forman una fortaleza, tremenda fortaleza. Y esa fortaleza está en los individuos, están en las personas. Y lo impulsan a pensar y a actuar de esa manera. Y por eso usted, aunque le predique, aunque le enseñe, nunca va a cambiar su manera de pensar. Una ideología, el comunismo. Una ideología que usted y yo sabemos que no está ligado, no está alineado con los principios de Dios. Pero vaya usted a hablar con un comunista, tiene una fortaleza. Él cree que ese sistema social es el único bueno que trae solución a la humanidad y no lo vota ahí nadie. Es una idea, lo que es una fortaleza, lo que es un argumento, lo que es una ideología. Ahora, la Biblia dice en el Proverbio 23:7, eso es bueno que usted lo note. Proverbios 23:7. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, dice esta versión, tal él es. Vamos a ver lo que dice la versión de Reina Valera. Proverbios 23:7. Esta es muy importante. Esta palabra me ha ayudado mucho a mí y espero que le ayude a usted. 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué piensas tú? Eso sos. Según tus pensamientos en lo íntimo, eso sos. ¿Sos un bueno para nada? Eso sos. ¿Sos un religioso? Eso sos. ¿Sos una persona gorda y acomplejada? Eso sos. ¿Ha visto usted gorditos que son obesos y caminan tranquilos? ¿Por qué? Porque ellos ellos tienen pensamientos que son bonitos. Se ponen frente al espejo y dicen, ay, qué guapo soy yo, y aquella gran ñoño. Pero dicen, ay, es que yo soy guapo. Así, y él camina como guapo, aunque le digan, gordo. Porque tal es el pensamiento en su corazón, así es él. No se trata de lo que los ojos ven. No se trata de lo que está delante de tu vista. Se trata de lo que tú tienes en la mente y en el corazón. Si tú eres un fracasado, eso sos. Un derrotado, eso sos. Pero si eres un hombre de éxito, sos un hombre de éxito. Si eres una mujer de éxito, sos una mujer de éxito. Si eres un emprendedor, sos un hombre emprendedor. Si eres una nueva criatura, sos una nueva criatura. Si tienes vida abundante de Cristo, tienes vida abundante de Cristo. Pero en tu corazón, ¿qué piensas cuando sales de acá? Ay, volver a la realidad. Ay, que la loza, ay, que los platos, ay, que la ropa, ay, que no hay para comer, ay, que no hay manteca, ay, que los zapatos están rotos, que ya no la ropa interior. Y ahí vuelves a la realidad y dices, ay, es que esto yo no sé cómo el pastor está hablando de vida abundante, sí. No tengo ni para comer una tortilla. Tal sos. Aunque tú llegues a tu casa, aunque tus ojos físicos no vean nada para mañana, pero tú declaras la palabra, eso sos. Y al día siguiente te vas a sentir lleno, comiste bastante, porque eso sos, aunque no comiste, pero es Dios en su palabra, porque así dice Dios. Y si usted lo cree, y usted lo recibe, saque sus pensamientos y ponga los pensamientos de Dios, ponga la palabra de Dios. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos en tu corazón, así es Él. Por eso hay que tener buenos pensamientos. Hay que creerle a Dios. Si tú eres un príncipe, tú eres un príncipe. Si tú eres una princesa, camina como una princesa. Oye, si tú eres una nación santa, camina como nación santa.
Si tú eres un linaje escogido por Dios, camina como un linaje escogido por Dios. No caminas como un derrotado, como una derrotada, hombre. No camines como quiere el diablo que tú camines. Deja de pensar lo que el diablo quiera que tú pienses. Piensa lo que Dios dice en su palabra. Cree lo que tú eres, lo que Dios ya dice que tú eres, no lo que el diablo dice que tú eres. Porque esos pensamientos no provienen de Dios. ¿Están entendiendo, iglesia? Usted sabe lo que es una fortaleza, ¿verdad? Hablando de murallas, de muros tapiales como nosotros los conocemos. Ahora, pero quiero resumirle lo que Dios dice que es una fortaleza. Lo que Dios dice lo que es una fortaleza. Nosotros conocemos las fortalezas, las grandes murallas de las mansiones de los ricos, ¿verdad? Hasta le ponen alambres ahí, le ponen hasta corrientes. Es una fortaleza. Ahora, ¿pero qué es para Dios una fortaleza? Quiero decirle algo. Las fortalezas son las mentes cerradas. Las mentes cerradas, impenetrables para la palabra, pero no imposible. Porque esos argumentos se botan con la palabra, con la oración, con la intercesión. Esas fortalezas son mentes cerradas que nos alejan de la verdad, apoyándonos en la mentira. Una fortaleza te aleja de la verdad y te hace que tú te apoyes en la mentira. ¿Cuál es la verdad de Dios? Tú eres un hijo de Dios, pero a veces el diablo te dice, tú eres un hijo mío. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es que tú eres un escogido y amado por Dios, pero a veces tú preguntas, ¿y yo seré escogido por Dios? Te apoyas en una mentira y te alejas de la verdad, que la verdad te dice, yo te llamé hijo, yo te llamé hija. Y el pensamiento viene, ¿me habrá llamado Dios a mí? Te aleja de la verdad. Mentes cerradas, cerradas a la palabra, cerradas al cambio, cerradas a la renovación, a la transformación, a la liberación. Y como son mentes cerradas, pero ni un cañón las puede abrir. Qué triste encontrar una fortaleza en el coco de un ser humano. Y qué triste, es más triste cuando se encuentran en la iglesia. Hermano, cambie, hermano, créale a Dios, hermano, reciba esto, hermano, venga por fe, hermano, reciba la vida abundante, hermano, sea libre. Sí, pero por dentro no, porque tienes una fortaleza en tu mente, que el bautismo del Espíritu Santo no es para ti. ¿Y quién te saca de ahí? Aunque uno, hermano, ahora la boca reciba, dice la Biblia, que el que tenga sed, venga, sí. El que tenga sed, ahora la boca reciba, sí, pero adentro dice, no, esto no es para mí. Y Dios no puede. No es que no quiera. No puede porque la palabra dice que Él se limita por ella. Los creyentes con mentes cerradas no pueden recibir la palabra de Dios. Un argumento, raciocinio, opinión, idea, filosofía estructurada que resiste al conocimiento es una fortaleza también. Resisten al conocimiento de Dios. Hay hombres muy letrados, muy preparados, hombres que se han sentado en las aulas, se han sentado en las mejores instituciones educativas y han escuchado y recibido la enseñanza por años, pero nunca llegaron al conocimiento de la verdad, porque no creen, bueno, dicen ellos que no creen en Dios, no reciben nada de Dios. Sus pensamientos son otros y sus mentes están cerradas por las tremendas fortalezas y por lo tanto, para ellos lo espiritual es cursi. Lo espiritual solamente es para gente pobre. Dios es mente solo para gente pobre, los necesitados, los que no tienen dónde dormir, los que no tienen pan. Ese es el concepto. Yo he escuchado hombres de dinero que dicen que Dios es para los pobres y que el pobre tiene que refugiarse en Dios para que Dios le ayude. Quiero terminar. Tenemos un poquito más, pero voy a compartir esta enseñanza en 2 sesiones, porque al final hay una
una bendición. Y tomaría mucho tiempo. Solamente quiero dejarte bien claro cómo se destruye la fortaleza. ¿Cuándo se derriba esa fortaleza? Hay una bendición cuando los hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, le predican a la iglesia y le enseñan. ¿Qué le enseñan? A cambiar sus ideas viejas por las de Cristo. A cambiar sus pensamientos por los pensamientos de Dios. La palabra predicada tiene la bendición y la habilidad de que nosotros saquemos esa basura, recibamos la palabra de Dios y esos argumentos van a ir cayendo. Las ideas que teníamos antes de Dios caen. El concepto de religión que teníamos cae. El argumento cae. La idea, todo eso cae cuando se predica la palabra de Dios.